Cordial saludo, apreciado tutor. En este video vamos a hablar del tema que me corresponde, o bueno, que elegí, es codo, fémur y pelvis. Entonces, a continuación voy a compartir pantalla del trabajo realizado, en donde vamos a explicar los temas que me corresponden. Bueno, inicialmente, ¿cuáles son los estudios radiográficos que comprenden los miembros inferiores y superiores? En este caso vamos a hablar sin las proyecciones. Bueno, en el caso de el codo hace parte de los miembros superiores. Acá lo podemos ver. El fémur, bueno, vamos a tomar el tema para no estar de pronto subiendo y bajando. El fémur hace parte de los miembros inferiores. Acá lo podemos ver. Y por último, la pelvis que hace parte de los miembros inferiores. Bueno, ahora, ¿cuáles son los huesos y articulaciones inmersos en los estudios radiográficos del trabajo de la pregunta anterior? Bueno, en este caso entonces vamos a seguir hablando del codo. Entonces, la radiografía de codo, la proyección se puede tomar AP de forma lateral, oblicua y en la tangencial de Greenspan. De fémur, en este caso nosotros, como es miembros inferiores, tenemos que buscarla. Fémur. De fémur, la radiografía de fémur, entonces en este caso es AP y lateral. Y la radiografía de pelvis, que su proyección en este caso sería AP, lateral de Gorman, Euler-Howe, y la obturatriz y alar. De obturatriz y alar. Bueno. Eh, Como estábamos hablando, el codo hace parte de los huesos miembros de los miembros superiores, entonces acá lo leemos, que son radio, cúbito, las falanges, carpos, metacarpos, trapecio, trapezoide, fisiforme, piramidal, escafoides, grande, ganchoso, semilunar, omoplato, húmero, clavícula, y bueno, en este caso no faltó el codo. Entonces, en este caso lo corregimos, el codo. El fémur, que hace parte de los miembros inferiores, que bueno, acá lo notamos, el fémur, la rótula, la tibia, el peroné, el astrágalo, el tarso, metatarso, falanges, calcáneo, cuboides, cuñas, sesamoideos, que son, bueno, sabemos que son los huesos irregulares, el maléolo tibial, que bueno, ese sesamoideo lo encontramos solamente en el pie, el ilion, el isquion, el pubis, el sacro y el coxis, que bueno, en este caso nosotros estamos hablando del pubis, del isquion y del ilion, que hace parte, o bueno, conforman lo que es la pelvis. Las articulaciones de los miembros superiores, bueno, estamos hablando de articulaciones acromovicular, bueno, que en este caso ya las vamos a ver. La articulación del codo. Vamos a buscar, entonces, bueno, estas son esta es la articulación del codo, estos son dibujos de mi autoría, vamos a agrandar un poquitico más. Entonces, este es un corte de visión lateral donde podemos ver que este es el hueso del húmero, este es el hueso del cúbito y este es el hueso del radio. Entonces, esta es una visión lateral y esta es una visión medial. Entonces, en ambas proyecciones nosotros podemos ver que está la tróclea, la cabeza, el cuello del radio, podemos ver el olecráneo, que es la parte extensa o lo que nosotros conocemos como codo, que es la parte más larga que tiene el cúbito, que es lo que conforma el codo. En nuestra imagen tenemos la vista anterior y la vista posterior. Entonces, en la vista anterior es donde no vemos el codo y la vista posterior es donde sí lo logramos ver. Entonces, en este caso, aquí, por ejemplo, aparece la fosa olecraniana, que es donde descansa el codo cada vez que nosotros lo extendemos. ¿Sí? Y en la vista anterior, bueno, en este caso nosotros no vemos el codo, pero sí vemos las terminaciones o las cabezas, por ejemplo, en este caso la apófisis coronoides del cúbito del radio en anexo al húmero. La articulación de la cadera, bueno, este es el corte de la cadera, en este caso nosotros vemos, por ejemplo, el fémur
y la cadera separados, en donde nosotros podemos ver el cartílago articular del fémur y la fosa o el ligamento redondo donde se une esa cabeza del fémur para que podamos rotar la pierna. También podemos ver la espina ilíaca superior, el cuello del fémur, que es la partecita pues, más delgada que conecta la cabeza junto con la composición del fémur, la línea bueno, un poquito difícil de leer, y la tuberosidad isquiática y el trocante menor, que en este caso pues es ese huesito que viene por dentro del fémur. Y ahora vamos a hablar de la composición de la pelvis. Bueno, esta es la rodilla, este es el pie. Vamos a hablar de la pelvis. La pelvis. Bueno, acá tenemos ya la pelvis. Acá tenemos la pelvis. Entonces, eh, ya buscamos la imagen. Esta es la pelvis. Entonces, acá en la pelvis nosotros encontramos el ilion. Bueno, ya que nos aparece las últimas vértebras, que en este caso ya pues aparece el sacro, la fosa ilíaca, la articulación ilíaca. Nosotros encontramos el isquion, el pubis, el agujero obturador, el trocante menor, que es el que parece que también es del fémur, el trocánter mayor, que es la punta del fémur, que queda cerca donde está la escápula. Y vamos a explicarlo entonces. Cadera y pelvis. Es la estructura ósea formada por tres huesos que serían los coxales, sacro y coxis y se ubica en la parte inferior del tronco, además de esta gran importancia porque es el soporte y la protección de los órganos pélvicos y protege la vejiga, los órganos genitales y aparte de esto protege el recto y el ano. Por medio de la articulación de la cadera o coxofemoral se une el hueso coxal con el fémur, formando que le da forma a la cadera y el cual une el tronco con las extremidades inferiores, dando soporte al peso del cuerpo y la postura estática y dinámica. En esta radiografía podemos ver una radiografía clara donde encontramos uno que sería la cresta ilíaca, el caso 2 que sería la pelvis, el 3 que sería el trocante mayor, trocante menor, la diáfisis femoral, la articulación sacroiliaca, el sacro, la cabeza femoral y el pubis. Entonces los ubicamos con números más o menos igual como los encontramos en la imagen o el dibujo que creamos. Ahora vamos a hablar del codo. El codo, bueno, este es el cúbito y el radio. Este es el número. Entonces, bueno, como nosotros sabemos, el codo tiene una conexión con el húmero y con el cúbito y el radio. Entonces, en este caso es un hueso, el húmero es un hueso largo, es más grande en las extremidades superiores y está compuesto por un eje proximal superior y un eje extremo distal o inferior. Esta es la articulación glenohumeral, la cabeza del húmero se articula con la escápula, bueno, en este caso de la participación de la escápula, estamos hablando acá arriba, ese no lo vamos a tocar. Vamos a hablar de que, bueno, en esta parte se conecta con el cúbito y el radio. El cúbito del radio, entonces ya sabemos que es un hueso largo que se encuentra en la parte interna del brazo, tiene un cuerpo, dos extremos, donde se articula con el radio y el húmero y en forma distal solo con el radio. Entonces, el radio es un hueso largo que se ubica en la parte externa del cúbito, siendo más corto, donde se articula con el codo en la parte proximal, en la articulación húmero-radial, que es parte distal de la articulación de la mano con la articulación radiocarpiana. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros vemos acá el número 11, que es el epicóndilo medial del húmero. Y si lo acercamos un poco, nos podemos dar cuenta que, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero en el cúbito, que nosotros lo vemos acá, es el número 10. Esta partecita que se ve oculta o que se alcanza a ver como muy oscura, hablando en término blanco,
es la extensión del cúbito, que sería el codo. Y vamos a hablar del fémur. Entonces, que ya miramos a ver dónde está el fémur. No lo vemos. Número fémur. Entonces, acá tenemos el fémur. El fémur hace parte de los miembros inferiores. El fémur se considera el hueso más largo del cuerpo. Consta de un cuerpo y dos extremos que se articulan con los huesos de la cadera y la rodilla, dando soporte a las interacciones con los músculos, los ligamentos y permitiendo la extensión más máxima para la deambulación, o sea, para que nosotros podamos caminar, dar pasos largos, pasos cortos o correr. En este caso, las articulaciones o coxofemorales proximalmente y articulación de rodilla distal. La coxofemoral que conecta la cintura pélvica con el fémur, donde se articula la cabeza del fémur con el acetábulo del hueso coxal. Y la articulación de rodilla distal, que en este caso sería integrada por el extremo distal del fémur y el extremo proximal de la tibia y la rótula. Que en este caso, bueno, ya sabemos que la rótula tiene otro nombre que más técnico sería la patela. Esta es una imagen, bueno, media donde nosotros encontramos el acetábulo, que en este caso sería la número uno, que es la conexión entre el cartílago del fémur y se conecta al hueso del pubis. Entonces vemos la cabeza femoral, la diáfisis del fémur, el cuello femoral y el isquio, que lo encontramos acá en la parte de abajo. Bueno, esta es una imagen que nosotros hicimos propia de mi autoría. Entonces en ella vemos la composición del fémur, entonces la fosa de la cabeza del fémur, de la cabeza femoral, la cabeza del fémur, el cuello del fémur, el trocante mayor, el trocante menor, que ya sabemos que es el que se ubica en la parte interna de la pierna, la línea intertrocantérica, que ya sería esa línea o ese pliegue que tiene el hueso desde la parte superior del fémur hasta la parte inferior. Y en la parte inferior, cerca donde encontramos la patela o la rodilla, encontramos el epicóndilo lateral, el cóndilo lateral, la carilla patelar, el epicóndilo medial y el cóndilo distal. Bueno, en este caso nosotros colocamos otras como medial, el cóndilo medial. Entonces, este es la conexión que ya existe entre la tibia y el peroné y que en este caso si lo miramos desde la rodilla, miramos la rodilla. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos ver el fémur y la rótula. La rótula es un huesecillo muy pequeño que se conecta por los ligamentos que hacen que la rodilla tenga la opción de poderse doblar. Y ahí encontramos los cartílagos articulares, la conexión que tiene con la tibia y el peroné, que son los ligamentos de la rótula. Y en este corte de vista lateral encontramos el ligamento cruzado posterior, que ese es el que muchas veces los futbolistas tienden a romperse, bueno, a romperlo de la fuerza que ejercen en las piernas. Entonces estos ligamentos tienden a romperse cuando una caída entra muy fuerte, entonces nosotros notamos que la rodilla se alcanza a doblar, no se parte, pero los ligamentos sí se rompen. Entonces hay que hacer una cirugía en donde hay que tratar de separar estos músculos, separar estos tendones que están bien para entrar a reparar los tendones más pequeñitos que se rompieron, que en este caso son los del ligamento cruzado. Bueno, esta es la explicación en base a las opciones que escogí para hablar de codo, fémur y de pelvis en proyecciones, interactuar con las características, con las definiciones y espero haya podido ser claro. Bueno, en esta imagen también podemos ver que es una radiografía en donde podemos ver lo mismo, ya sabemos este es el hueso del fémur, la tibia, el peroné,
y la rótula. Muchas gracias. Buenas noches.